Hay una historia jamás contada, al menos eso es lo que yo creo, me disculpa si la han contado, pero nosotros los seres humanos le pido el favor, el atrevimiento de mi expresión verbal. El ser humano es muy desagradecido, me incluyo entre ellos, no faltaba más. Todo el ser humano es muy desagradecido, porque como se enseña que la salvación no se pierde y se arrepienten y se confiesan y siguen, que lo acabo de explicar en las conferencias anteriores y nuevamente en la inmediatamente anterior a esta. Entonces las personas tomaron el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo como tomarse tú un vaso de agua cuando tienes mucha sed. Ya, eso así. Realmente me da mucha tristeza decirlo, pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo carece de importancia en el ser humano. Ay, ¿cómo así, pastor? Sí, Señor. Porque si usted es cristiano y está mintiendo, no valora el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la historia no contada es la que voy a desarrollar en este momento verbalmente, y es cuando yo como estudiante de la Biblia, que llevo 23, voy para 24 años de estudiar la Biblia, yo siempre me hacía una pregunta: el plan de salvación, ¿cómo es posible que este sacrificio que tuvo nuestro Señor Jesucristo por mí, por toda la humanidad, con solo ir a una iglesia y que el pastor me diga a mí que haga la declaración de fe, ya soy salvo, y le enciman a uno la ñapa, y que no se preocupe, que la salvación no se pierde, usted ya es salvo? A mí eso me dejaba como muy maluco. A mí había algo que a mí no me encajaba ahí. Yo decía, esto no puede ser así. ¿Cómo así? Es que si a mi hijo, el menor, el hijo menor mío tiene 17, ya casi entra a los 18 años, gracias a Dios. A mi hijo alguien me le llega pues a mirar feo, yo ya estoy maluco. ¿Y qué diremos si alguien me llega a patear a mi hijo? No, pues imaginen, no, eso ni hablar. ¿Y cómo es posible que mi Dios, con ese poder tan grande que tiene, creador de los cielos y de la tierra, y bueno, todo esto lo que ya sabemos del poder de Él, que Él creó miles de millones de galaxias, y bueno, toda esta cantidad de cosas, cómo es eso de que Él permite que su Hijo a voluntad de Él se entregue? Y me puse yo a pensar, y entonces leo la cita bíblica, Juan 3:16, que se las acabo de leer: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también a continuación me disponía a leer la cita bíblica Juan 3, perdón, hasta ahí está muy bien todo, y ahí se quedó la iglesia enseñándole a la membresía, y la membresía tomando ese punto de referencia para decir que son salvos, y ya, y eso es cierto, así es cierto, pero sin ninguna responsabilidad, sin ningún compromiso ni nada. A mí eso me dejaba maluco, yo no podía como comprender. Pero resulta que en Juan 3:16 al 21 dice, se lo repito para que podamos entender esto: porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él no, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos dice en el versículo 17 que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Esa es una promesa maravillosa que Dios nos hace. Pero vuelvo, insisto, las personas se quedaron ahí, los unos enseñándole a la membresía eso, y la membresía creyendo que eso es cierto, una enseñanza sana, pero lo que no ha tenido en cuenta es quienes enseñan, no me incluyo entre ellos, no han tenido en cuenta es lo que se debe enseñar, lo que sigue de ahí para abajo. En el versículo 18 de Juan 3:16 al 21 no se está enseñando cómo se debe enseñar. Y la membresía, si no se le está enseñando, ¿qué van a aprender? Y los que leen por cuenta de ellos o han oído decir del 18 al 21 no le paran bolas a eso, porque no les conviene pararle bolas. Versículo, voy a redactar la lectura. Versículo 19.
Esta es la causa de condenación. Ahí se divide la salvación. En primero, que tanto amó Dios al mundo, bla, 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 bla. Pero nos hace una advertencia, y es la que vamos a enseñar ahora mismo. Esta es la causa de condenación, que la luz vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, pero la humanidad, los que andan cometiendo los pecados que les estaba leyendo, y muchos más, prefirió las tinieblas, repito, los pecados que están cometiendo, a la luz. Prefieren pecar que hacer un discipulado. Prefieren pecar que seguir una enseñanza, la enseñanza de la luz que está en la Santa Palabra. Porque sus hechos eran perversos. Pues claro, si un hombre es cristiano y sigue mirando X personas en la calle, lo que hemos hablado, pues esa persona prefiere las tinieblas y cree que la luz está en él, y eso no es así. O porque una persona que está viviendo, Francisco con Carlos, prefieren no conocer de la luz, sino de labios para afuera, porque sus actos son perversos. Y si va a escuchar la luz, y la luz lo quiere orientar y él se deja orientar, tiene que dejar el amante hombre o el amante mujer, y eso es muy complicado para ellos. Versículo 20: pues el que hace lo malo aborrece la luz. Quiere decir esto, que quien está pecando, mintiendo, robando, engañando, etcétera, 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 esa persona aborrece la luz. ¿Y quién es la luz? Es nuestro Señor Jesucristo. Y si una persona peca, aborrece a nuestro Señor Jesucristo. Ay, como hace pastor, es que yo lo amo. Sí, pero usted está en fornicación, en adulterio. Usted aborrece a nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y no se acerca, aborrece la luz, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Claro, si usted se arrima a la luz, usted viene a esta iglesia que está la luz en nosotros, la palabra de Dios Padre a través de su amado Hijo nuestro Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, y usted viene aquí y me dice que usted es casado y que tiene un amante, pues yo inmediatamente le aplico la vacuna de la luz, que es: debe de dejar esa mujer. Entonces dice la palabra, y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Yo le digo, debe dejar esa mujer, y eso no lo va a hacer usted. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente lo que ha hecho, obras en obediencia a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Todas las personas que practican el pecado están aborreciendo a Cristo Jesús. Y si aborrecen a Cristo Jesús, aborrecen a nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Juan 14:21, ¿qué dice Juan 14:21 con esto de aborrecer? ¿Qué es lo contrario a lo blanco? Lo negro. ¿Qué es lo contrario a luz? La oscuridad. ¿Qué es lo contrario a hombre y mujer? Todo tiene su componente, el sí, el no. La luz, el día. La luz, la noche. Blanco, negro. Si la palabra dice que aborrece, si la palabra dice que no aceptan la luz, es que no aceptan a nuestro Señor Jesucristo. Y si no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, lo aborrecen. Vamos a ver qué dice Juan 14:21. Juan 14, versículo 21. ¿Quién es el que me hace? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos y lo obedece. El que me ama, mi Padre lo amará, y él también lo ama, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Si yo cumplo los 10 mandamientos, estoy amando a nuestro Señor Jesucristo y por ende a nuestro Padre Celestial. Y si yo no amo a nuestro Señor, y si yo no cumplo los 10 mandamientos, pues no amo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo contrario a amar? Lo aborrece. Y estamos aborreciendo a nuestro Señor Jesucristo. Y están aborreciendo, corrijo, yo no. Y están aborreciendo a nuestro Señor Jesucristo y no se están dando cuenta. ¿Saben por qué? Porque tienen los ojos vendados y solamente dicen que aman a Dios de labios para afuera, pero no están viendo la realidad, y Satanás a través de su ejército maligno los está engañando y les están haciendo creer cosas que no son. Miremos en la conferencia a continuación la verdadera historia no contada
donde le voy a decir qué pasó con el Padre y con el Hijo en el cielo. Es una narrativa a la cual uno se imagina qué ocurrió sin temor a equivocarme, que eso fue así. Más o menos, es una exposición verbal de lo que yo puedo creer que ocurrió cuando se diseñó el plan de salvación en el cielo, para el plan de salvación, vida eterna para el ser humano a continuación.